Bueno, ahora hablando del bicarbonato de sodio, utilicé esta revisión que es de hace un año, que habla de todos los usos del bicarbonato y eh, hicieron como una actualización para las situaciones que sí está indicado, para las situaciones que estaba indicado y ya no se indica más. Eh, y bueno, tiene muchas recomendaciones. Me pareció más didáctico usar esto que usar un libro que la verdad que daba muy poca información. Me costó Está mucho en los libros de perfecto. fármacos encontrar. Acá chicos, lo que va a hablar Pepe, que bueno, me imagino que las cosas que pueden salir ahí, esto está genial, que lo presentes así. Yo cuando hacía clínica, era mala palabra el bicarbonato, y después empecé a hacer anestesia y le pasaban a todos los pacientes el por las dudas. Pero era mala palabra las indicaciones del bicarbonato ni siquiera en el paro cardíaco estaban, tenían indicaciones precisas en el paro cardíaco, en las acidosis graves, muy puntuales en algunas, eh, y después nada, de verdad, me costó muchísimo empezar a usar. Bueno, Pero bueno, volviendo a las bases, lo que podés llegar a decir en este artículo es muy importante, así que presten atención, porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que dice la evidencia, porque hay que ser exactamente. crítico cuando uno hace algo. Así que escuchen lo que diga Pepe, que estoy seguro que va a hablar de muchas de las cosas que se deberían hacer. Creo que Seguí, desde Pepe. que empecé la residencia, después de leer esto, el 90% de los Baxter que bicarbonato que usé no tenían sentido. Sí, es que es Eh, así. ahora se van a dar cuenta por qué. Bien, si hablamos de carbonato no podemos nada hablar de acidosis metabólica, que es cuando tenemos un pH eh, y un bicarbonato plasmático disminuido. Se estima que el 64% de los pacientes que están en un hospital, en una unidad de cuidados intensivos, tienen acidosis metabólica. Esta condición puede indicar la presencia de una patología subyacente grave con riesgo vital, ya que se asocia una mortalidad del 45% comparada con 25% de los pacientes que están en UCI que no tienen acidosis metabólica. Bien, se define acidosis metabólica severa cuando tenemos un pH plasmático por debajo de 7,2 con un bicarbonato menor a 8 equivalentes por litro. Si bien la respuesta homeostática de hiperventilación, que produce tener este medio interno, disminuye la presión arterial del CO2 entre aproximadamente 1 milímetro de mercurio por cada 1 miliequivalente que desciende del bicarbonato plasmático. A esta concentración de bicarbonato plasmático, la respuesta secundaria de ventilación no logra nunca a compensar este pH de 7,2. O sea, no logra nunca volver a elevar el pH a 7,2. Bien, los síntomas de acidosis produce un defecto en la contractilidad miocárdica con disminución del gasto cardíaco, arritmias, vasodilatación arterial sistémica con menor respuesta a las catecolaminas, produce shock refractario, vasoconstricción pulmonar, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, fatiga muscular, sobre todo en el diafragmática, insulinoresistencia. Hipercalemia produce inhibición de la glicólisis anaeróbica, mayor degradación proteica, compromiso de la conciencia, convulsiones, coma y alteraciones del sistema inmune. Luego que nosotros, ¿cómo actúa el bicarbonato? Una vez que nosotros hacemos una inyección de bicarbonato, este pasa al lecho intravascular y se disocia para proporcionar aniones de sodio y bicarbonato. Los aniones de bicarbonato pueden consumir iones de hidrógeno y por lo tanto convertirse en ácido carbónico, que es el buffer, que posteriormente puede convertir en agua y en dióxido de carbono, y de esta forma ser excretado por los pulmones. Bien, el bicarbonato intravenoso, este es el Baxtercito, sachet de bicarbonato que nosotros tenemos en quirófano, que es una solución hiperosmolar, trae 2000 milosmoles y contiene 8,4 gramos de bicarbonato en 100 mililitros, alrededor de 100 miliequivalentes en 100 mililitros.
y también tiene sodio, 100.000 equivalentes. Bien, no es inocuo, se asocia a muchos efectos secundarios, por el cual requiere una valoración de riesgos y beneficios. Y la principal indicación para utilizarlo es, sin duda, que el paciente tenga un pH, una acidosis metabólica severa con un pH menor de 7,2 y un bicarbonato plasmático menor a 8.000 equivalentes por litro. Más de uno hemos visto y lo hemos administrado por muchísimo menos. Y también es indicación si el cuadro se acompaña de un compromiso hemodinámico progresivo, hipoperfusión sistémica y altas dosis de drogas vasoactivas, y también si se encuentra en un contexto de hipercalemia. En este caso, aunque el pH no tenga las características que nombramos anteriormente, se puede administrar. En nuestro medio no pasa, pero si el paciente tiene la posibilidad de ser dializado, es preferible que sea dializado antes de administrar bicarbonato. Eso es lo que decía la bibliografía. Y también, si el paciente se encuentra cercano a la fatiga, es necesario utilizarlo y evitar la intubación. Em, También es una indicación que previo al destete de una ventilación mecánica, eh, podamos corregir la acidosis metabólica para tener una extubación exitosa. La acidosis metabólica, que no es corregida, es una causa de retraso en el despertar. Em, Como el bicarbonato de sodio intravenoso puede empeorar la acidosis intracelular, muchas veces la decisión de su uso es más restrictiva. Por ejemplo, en una acidosis láctica se recomienda que administrarlo luego cuando tenemos un pH menor a 7,1 y en una cetoacidosis diabética menor a 7 o a 6,9. Bien, lo que produce el bicarbonato en el organismo es una menor disponibilidad de oxígeno a nivel tisular debido a un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación de la hemoglobina. Em, la terapia agresiva con bicarbonato puede producir una alcalemia, lo que provoca una mayor unión del calcio a la albumina, lo que lleva a producir un descenso en los niveles del calcio ionizante, y con esto reducir la contractilidad cardíaca y producir hipotensión. Debido a que la mayoría de las soluciones, y de hecho la que tenemos nosotros en el quirófano, es hiperosmolar, eh, y contiene sodio, eh, se puede producir una alteración de los líquidos y producir edema pulmonar y cerebral. También produce tromboflebitis, que es muy común cuando se administra la solución esta al 8,4%. Bien, con respecto a... Es raro que nosotros tengamos en quirófano una cetoacidosis diabética, pero bueno, puede suceder. Em, la bibliografía da estas recomendaciones. No se recomienda administrar bicarbonato en la fase inicial eh, de la reanimación y la recuperación de la cetoacidosis diabética. Em, es preferible utilizar la reposición de los líquidos, que está indicada en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Eh, y aunque faltan datos, podría estar indicado recién cuando el pH es menor a 7 y se asocia a hiperpotasemia. Y lo que se veía en este estudio que hizo este tipo, se llama Chau, eh, no se hubieron, en la utilización de bicarbonato no fue superior a la reposición de líquidos, y no hubo beneficios en cuanto a la mortalidad.
Perdón, Bien, Pepe, con una respecto... aclaración Sí, que no es que se asocia a hiperpotasemia, que cuando es cetoacidosis diabética grave más hiperpotasemia, claro, ¿está claro, sí, bien? sí, sí. Ah, Sí, sí. bien, pero no Eso que se... produce hiperpotasemia, produce No, no, hipocalemia. produce hipo. Sí, Sí, produce perfecto. hipo. Bien, Si la cetoacidosis en el paciente también tiene una hiperpotasemia, se debe utilizar. bien. Bien, en cuanto al paro cardiorrespiratorio, en 2010 la Sociedad Estadounidense de Cardiología, la AJA, lo eliminó del algoritmo ACLS de parada cardíaca para el uso rutinario. Las pautas más recientes, las hicieron en el año 2020, no han cambiado y establece que no se recomienda el uso rutinario de bicarbonato de sodio para pacientes con paro cardíaco. Em, y dice que produce un impacto negativo en la mortalidad y en los resultados neurológicos. Nosotros lo hemos visto, lo hemos usado en paro cardiorrespiratorio, colgamos el bastercito, pero no está recomendado y no produce ningún cambio en la mortalidad. Eh, y solo lo recomienda, la AJA solo recomienda la utilización de bicarbonato en sospecha de que la causa del paro sea hiperpotasemia, que está dentro de una de las H de las causas de paro cardiorrespiratorio. También en la sobredosis por antidepresivos tricíclicos y cuando es a causa de una intoxicación por cualquier medicación que bloquee los canales de sodio, como puede ser la cocaína, O la aspirina. también la aspirina, sí, sí. Bien, em, con respecto al bicarbonato y en la radiomiolisis, la alcalinización urinaria con bicarbonato no mejora los resultados centrados en los pacientes con radiomielitis y no se recomienda según la evidencia disponible. No está claro si los pacientes con acidosis metabólica grave por radiomielitis se beneficiaran de una estrategia de reanimación que incluye el bicarbonato de sodio como líquido de reanimación según la evidencia disponible. Dice que es mejor la reposición de líquidos eh, que utilizar bicarbonato. Bien, en la acidosis metabólica sin anión GAP alterado, o sea, cuando los valores están entre 8 y 12, que se produce generalmente por pérdidas gastrointestinales urinarias, por diarreas secretorias, fístulas entéricas o ureteroileostomía, está indicada solo cuando esta es grave. Bien, con respecto a la dosis para eh, en la reposición de bicarbonato que debemos utilizar en una acidosis metabólica severa, está esta ecuación, que es 0,3 por el peso por la restra entre el bicarbonato deseado y el bicarbonato real, que aproximadamente nos daría de 1 a 2 miliequivalentes kilo. Pero si queremos ser exactos, debemos utilizar esta forma. Y otros usos que tiene el bicarbonato, es intravenoso, se utiliza también como alcalinizante urinario para favorecer la excreción de ciertos tóxicos, como los que nombramos acá. Dentro de ellos se encuentra el fenobarbital, la aspirina, como nos decía Marce recién, el flúor, isoniazida, metrorexato, primidona, que no sé qué es, y uranio. Bien, también se puede utilizar en la hipercalemia aislada. eh, Se creía que producía una distribución hacia el intracelular del potasio. Se vio que no sirve, que en la hipercalemia aislada recién se va a ver los efectos del bicarbonato de forma tardía, recién después de 4 a 6 horas. Entonces no sería una medida de rescate para una hipercalemia. Y que se debe administrar la forma isotónica, no la forma hiperosmolar como la que tenemos nosotros. Y también se puede utilizar, como nombramos el otro día en la clase de Santi, anestésicos locales, para canalizar el medio de los anestésicos locales.
nada más. Perfecto. Bueno, lo del bicarbonato, un poco resumiendo lo que dijiste, este, es el bicarbonato lo vamos a usar cuando tenés una acidosis metabólica grave. ¿Qué quiere decir grave? Menos de 720, eso es grave, y menos de 8 de bicarbonato. Y tenés una anión gap normal. Como voy en decir, cuando vos tenés una anión gap normal es porque estás perdiendo bicarbonato por algún lado, por la diarrea, por la ileostomía, por vómitos, por donde sea. Ahí lo vas a usar, acidosis metabólica grave con anión gap normal. Y en el elevado no lo vamos a usar, excepto cuando vos tenés anión GAP elevado por ejemplo, que te consumiste aspirina, ¿sí? Ahí lo vas a usar. El anión GAP elevado quiere decir que hay algo que está produciendo la acidosis y que no es la pérdida de bicarbonato. Por ejemplo, el consumo de aspirina. Por ejemplo, la acidosis láctica, el ácido láctico. Ahí lo vas a usar también. Cuando tenés Bien, acidosis metabólica con anión CAP elevado por acidosis láctica, solamente lo usan cuando tenés falla renal. Si no tenés falla renal, no se usa porque no mejora la mortalidad. Pero cuando tenés falla renal, ahí siempre lo usan porque ya está demostrado que mejora la mortalidad. Después otro uso, como bien dijiste, la cetoacidosis diabética, solamente cuando tiene un pH menos de 7. Otro uso en el paro cardiorrespiratorio cuando tenés complejos anchos. Por ejemplo, vos ves que el paciente tiene un paro, tiene complejos anchos, que pensás que puede ser por una hipercalemia, lo vas a usar siempre. Y bueno, no mucho más, ¿sí? Así que tengan eso como concepto, eso es la evidencia. Después si lo usamos porque decimos, bueno, si está muy acidótico no le hace el efecto, la sensibilidad a los vasoactivos, a los inotrópicos, no le hace efecto y le ponemos un poquito de bicarbonato para que remonte. Bueno, pero sepan que esa es la evidencia y después hagamos desde ahí, desde esa base, hagamos lo que quieran, ¿sí? Pero tengan claro eso.